Sana tus heridas emocionales con la ayuda de Dios. ¿Alguna vez has sentido que cargas con heridas invisibles que nadie más puede ver? ¿Te has preguntado por qué, a pesar del tiempo transcurrido, ciertos recuerdos siguen causándote dolor como si hubieran ocurrido ayer? ¿Has intentado sanar por tu cuenta solo para descubrir que las cicatrices emocionales parecen reabrirse una y otra vez? El camino de la sanación emocional puede parecer un viaje interminable. Muchos de nosotros llevamos heridas profundas, palabras hirientes que nos marcaron desde la niñez, rechazos que quebrantaron nuestra confianza, traiciones que destrozaron nuestra capacidad de amar plenamente, o pérdidas que dejaron un vacío que parece imposible de llenar. Nos sentimos atrapados en patrones de pensamiento negativos, incapaces de liberarnos del peso de nuestro pasado. Si te identificas con esto, quiero que sepas algo importante. No estás solo en este camino, y más crucial aún, hay esperanza real de sanación completa para cada herida que llevas dentro. La promesa que Dios nos hace es extraordinaria. Él no solo quiere vendarnos superficialmente, sino sanar completamente nuestras heridas más profundas. En Salmo 147, 3 encontramos estas palabras reconfortantes. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos revela que Dios conoce íntimamente nuestro dolor y no se conforma con soluciones temporales. Su deseo es restaurarnos por completo. La verdad fundamental que debemos comprender es que nuestra sanación emocional importa profundamente a Dios. Él creó nuestras emociones y entiende cada una de ellas. No es su voluntad que vivamos prisioneros del dolor pasado, sino que experimentemos la libertad emocional para la cual fuimos creados. Quizás estés pensando, he intentado sanar muchas veces y nada ha funcionado. ¿Por qué sería diferente ahora? Esa duda es completamente válida. La sanación raramente ocurre de la noche a la mañana, es un proceso, un viaje que requiere paciencia y constancia. Pero en este camino no avanzas solo. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra camina a tu lado, sosteniendo tu corazón herido mientras sana. Oremos juntos. Padre Celestial, hoy venimos a ti con nuestras heridas abiertas. Tú conoces cada dolor, cada decepción, cada trauma que hemos experimentado. Te pedimos que comiences un proceso profundo de sanación en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en tu proceso, incluso cuando no entendamos tus métodos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy te invito a dar un paso valiente hacia tu sanación emocional. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con las mismas heridas que tú has experimentado. Si estas palabras están resonando en tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando un mensaje de esperanza que otra persona ha estado esperando desesperadamente. Escribe en los comentarios, elijo sanar con Dios, como una declaración de fe que no solo afirmará tu propio compromiso, sino que también iluminará el camino para otros. A veces, tu simple declaración puede ser exactamente el susurro de esperanza que alguien necesita escuchar hoy. Reconoce tus heridas emocionales. Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a vendar a los quebrantados de corazón. Estas palabras resuenan profundamente cuando hablamos de sanación emocional. Imagina un jarrón de cristal hermoso que ha caído al suelo y se ha roto en varios pedazos. Algunos fragmentos son grandes y fáciles de identificar, mientras que otros son tan pequeños que apenas puedes verlos. Algunos incluso se han deslizado bajo los muebles, ocultos a simple vista. Nuestras heridas emocionales son como esos fragmentos de cristal. Algunas son evidentes y las reconocemos fácilmente. Un divorcio doloroso, la pérdida de un ser querido, un rechazo devastador. Pero otras heridas son sutiles, casi invisibles, escondidas en los rincones de nuestra alma. Palabras hirientes escuchadas en la infancia, expectativas no cumplidas, pequeñas traiciones que fuimos acumulando con el tiempo. Este pasaje de Isaías nos revela algo extraordinario sobre el carácter de Dios. Cuando dice, me ha ungido, nos muestra que la sanación emocional
no es algo secundario en el plan divino, sino una misión específica, un propósito ungido. La frase «vendar a los quebrantados de corazón» utiliza una imagen médica poderosa. En tiempos antiguos, vendar una herida no era simplemente cubrirla, sino aplicar ungüentos curativos, limpiarla cuidadosamente y protegerla mientras sanaba. Dios no solo reconoce nuestro dolor emocional, Él viene específicamente equipado para tratarlo con el cuidado de un médico experto. La parte que habla de proclamar libertad a los cautivos nos recuerda que muchas veces nuestras heridas emocionales nos mantienen prisioneros. Quedamos cautivos de patrones de pensamiento negativos, de miedos irracionales, de comportamientos autodestructivos que se originaron en esas heridas. Pero Dios promete liberación, no solo reconocimiento de nuestras heridas, sino verdadera libertad de su poder sobre nosotros. Miremos la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también profundamente familiar con el sufrimiento emocional. David experimentó traición, persecución, pérdida, culpa y vergüenza. En los Salmos vemos cómo reconocía abiertamente su dolor ante Dios. En Salmos 38:8 clama: «Estoy agotado y totalmente abatido, gimo a causa de la angustia de mi corazón». David no pretendía estar bien cuando no lo estaba. No escondía sus heridas, sino que las llevaba honestamente ante Dios. Y precisamente porque reconoció sus heridas, pudo experimentar la sanación divina y escribir también: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias». Salmos 103. Aplicar esta enseñanza en tu vida comienza con un acto de valentía. Identificar y nombrar tus heridas emocionales. Quizás has estado minimizando ciertos dolores, diciéndote a ti mismo que no es para tanto o que otros han sufrido más. Tal vez has enterrado recuerdos dolorosos tan profundamente que ya ni siquiera eres consciente de ellos, pero su influencia sigue manifestándose en tus reacciones, tus miedos o tus relaciones problemáticas. La sanación comienza reconociendo con honestidad y sin juicio dónde estás herido. Te propongo este ejercicio. Toma un cuaderno y dedica tiempo a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué experiencias de mi vida todavía provocan una reacción emocional intensa cuando las recuerdo? ¿Hay patrones negativos que se repiten constantemente en mis relaciones? ¿Cuáles son mis mayores miedos y de dónde creo que provienen? Escribe con honestidad, recordando que estás en un espacio seguro entre tú y Dios. No es necesario que compartas esto con nadie más si no te sientes cómodo. Lo importante es que tú y Dios puedan ver claramente estas heridas, porque lo que se reconoce puede ser sanado. No puedes sanar lo que no puedes reconocer. El primer paso hacia la restauración emocional es permitir que la luz de Dios ilumine los lugares heridos de tu corazón. Entrega tus heridas a Dios. En 1 de Pedro 5:7 encontramos estas palabras reconfortantes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad. Esta invitación divina es la clave para nuestra sanación emocional. Imagina que llevas una pesada mochila llena de piedras mientras intentas escalar una montaña empinada. Cada piedra representa una herida emocional que has acumulado. El rechazo que experimentaste en la escuela, las palabras crueles de un ser querido, la traición que nunca esperabas, la pérdida que te quebrantó. Con cada paso, la mochila se siente más pesada. Tus hombros duelen, tu espalda se curva bajo el peso y el ascenso se vuelve casi imposible. Entonces, alguien fuerte y confiable se acerca y te dice: «Dame esa mochila, yo la llevaré por ti». Eso es exactamente lo que Dios nos ofrece con nuestras heridas emocionales. Analicemos este versículo más profundamente. La palabra depositen en el original griego sugiere un acto deliberado de arrojar algo, de transferir completamente su peso a otro. No es una entrega parcial o temporal, es un acto de completa confianza y abandono. Cuando el texto dice toda ansiedad, no deja espacio para excepciones. No hay herida demasiado pequeña para ser insignificante, ni demasiado grande para que Dios no pueda cargarla. Y la razón por la que podemos hacer esto se encuentra en la última parte. Porque Él cuida de ustedes.
Nuestra capacidad para entregar nuestras heridas se basa en esta verdad fundamental. Dios no es un observador indiferente de nuestro sufrimiento. Él está profundamente interesado y comprometido con nuestro bienestar. La historia de José nos ofrece un poderoso ejemplo de alguien que entregó sus heridas emocionales a Dios. José experimentó traición por parte de sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, falsamente acusado y olvidado en prisión. Tenía todas las razones para aferrarse al resentimiento, la amargura y el deseo de venganza. Sin embargo, cuando finalmente tuvo a sus hermanos a su merced, demostró una sanación emocional extraordinaria. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Esta perspectiva transformada no hubiera sido posible si José no hubiera entregado continuamente sus heridas a Dios a lo largo de su difícil jornada. Al hacerlo, no solo sobrevivió a sus circunstancias, sino que encontró propósito y redención en ellas. ¿Cómo aplicamos esto prácticamente? Entregar nuestras heridas a Dios no es un evento único, sino un proceso diario. Comienza reconociendo que no fuimos diseñados para cargar con el peso de nuestras heridas indefinidamente. Continúa con una decisión consciente de abrir tus manos y liberar cada dolor, cada recuerdo doloroso, cada emoción negativa en oración. Visualiza literalmente el acto de tomar cada herida y ponerla en las manos de Dios. Y finalmente, cada vez que la ansiedad, el resentimiento o el dolor intenten regresar, y lo harán, recuerda que ya no te pertenecen a ti, los has depositado en manos más fuertes y más sabias que las tuyas. Te propongo este ejercicio. Encuentra un objeto pequeño que puedas sostener en tu mano, una piedra, una moneda, un trozo de papel. Mientras lo sostienes, nombra en voz alta o en tu mente una herida específica que necesitas entregar a Dios. Luego, físicamente coloca ese objeto en algún lugar significativo, al pie de una cruz, en tu Biblia, o simplemente en un recipiente designado como un acto simbólico de entregar esa carga a Dios. Repite esto con cada herida que hayas identificado. Este ejercicio puede parecer simple, pero el acto físico de soltar algo puede ayudarte a internalizar la verdad espiritual de que ya no necesitas cargar con tus heridas. Las manos que crearon el universo son lo suficientemente fuertes y tiernas para sostener tus heridas más profundas. Confíalas a Él. El poder del perdón en la sanación emocional. En Colosenses 3 encontramos estas profundas palabras: «Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Perdónense si alguno tiene queja contra otro». Esta instrucción divina es esencial para nuestra sanación emocional. Imagina un río cuyo cauce ha sido bloqueado por un gran dique de troncos y escombros. El agua, que debería fluir libremente, se acumula, se estanca y eventualmente se corrompe. Los peces no pueden nadar, las plantas no reciben nutrientes y todo el ecosistema sufre. De repente, el dique es removido. El agua acumulada comienza a fluir nuevamente, limpiando todo a su paso, restaurando vida y vitalidad a cada rincón del río. Nuestras heridas emocionales, sin perdonar, son como ese dique. Bloquean el flujo natural de la vida, la alegría y la salud emocional. El perdón es el acto de remover el dique, permitiendo que el río de la sanación fluya libremente de nuevo en nuestra vida. Analicemos más profundamente este versículo. La palabra «sopórtense» nos recuerda que vivir en comunidad inevitablemente trae roces y heridas. No es cuestión de si seremos heridos, sino de cuándo y cómo responderemos. La frase «si alguno tiene queja» reconoce la legitimidad de nuestro dolor, no minimiza ni niega que tengamos razones válidas para sentirnos heridos. Pero luego viene la clave: así como el Señor los perdonó. Nuestro perdón hacia otros no se basa en si lo merecen, sino en el perdón que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Este es un fundamento mucho más sólido, porque nos permite perdonar incluso cuando humanamente parece imposible. La historia de José, que ya mencionamos, continúa siendo un ejemplo extraordinario. Pero veamos también a Esteban en el Nuevo Testamento. Mientras era apedreado injustamente hasta la muerte, Esteban oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60.
En medio de un sufrimiento físico extremo y una injusticia absoluta, Esteban eligió el camino del perdón. No porque sus atacantes lo merecieran, sino porque entendió que su propia libertad espiritual y emocional estaba vinculada a su capacidad de perdonar. Su ejemplo nos muestra que el perdón es posible incluso en las circunstancias más extremas, y que es tan poderoso que puede trascender incluso la muerte física. Aplicar el perdón en nuestra vida diaria requiere comprender qué es y qué no es el perdón. El perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que debas permitir que continúen lastimándote. No significa olvidar como si nunca hubiera ocurrido. El verdadero perdón es una decisión de liberar a la otra persona de la deuda emocional que tiene contigo. Y más importante aún, liberarte a ti mismo de las cadenas del resentimiento y la amargura. Es un proceso que puede tomar tiempo, especialmente con heridas profundas, pero cada paso en dirección al perdón es un paso hacia tu propia libertad y sanación. Te propongo este ejercicio. Escribe una carta a la persona que te hirió. No necesitas enviarla. En la primera parte, expresa honestamente todo tu dolor, decepción y enojo. No censures nada. En la segunda parte, intenta ver la situación desde la perspectiva de esa persona, considerando sus propias heridas, limitaciones o circunstancias que pudieron influir en su comportamiento. En la tercera parte, escribe las palabras «te perdono por» y nombra específicamente cada ofensa. Finalmente, quema o rompe la carta como símbolo de tu decisión de no seguir cargando con ese peso. Recuerda que el perdón es tanto un evento, una decisión como un proceso, un camino. Así que sé paciente contigo mismo. El perdón no cambia tu pasado, pero sí transforma completamente tu futuro. Es el paso más valiente que puedes dar hacia tu sanación completa. Renueva tu mente para sanar. En Romanos 12:2 encontramos esta poderosa instrucción. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta profunda verdad es fundamental para nuestra sanación emocional. Imagina un jardín que ha sido descuidado durante años. Las malas hierbas han invadido cada rincón, algunas con raíces tan profundas que parecen imposibles de arrancar. El suelo está compactado y árido. Pero entonces, un jardinero paciente comienza a trabajar. Día tras día, arranca las malas hierbas, afloja el suelo endurecido, añade nutrientes, planta nuevas semillas y riega fielmente. Con el tiempo, lo que antes era un terreno baldío, se transforma en un jardín exuberante lleno de vida y belleza. Nuestras mentes son como ese jardín. Las heridas emocionales han permitido que pensamientos negativos, mentiras y patrones destructivos echen raíces profundas. La renovación de nuestra mente es el proceso paciente y constante de arrancar esas malas hierbas y plantar las verdades de Dios en su lugar. Profundicemos en este versículo. La frase «no se amolden» nos advierte sobre la tendencia natural a adaptarnos a formas de pensar que son contrarias a la verdad. Después de sufrir heridas emocionales, es fácil amoldarnos a pensamientos como «no valgo nada», «nunca sanaré», «no merezco amor» o «no puedo confiar en nadie». La palabra «transformados» en el original griego es «metamorfo», de donde deriva nuestra palabra «metamorfosis». Sugiere un cambio completo y profundo, como una oruga que se transforma en mariposa. No es un simple ajuste superficial, sino una completa reestructuración. Y el medio para esta transformación es la renovación de su mente. La palabra renovación implica un proceso continuo, no un evento único. La sanación de nuestras heridas emocionales requiere una reprogramación constante de nuestros patrones de pensamiento. El rey David, nuevamente, nos proporciona un ejemplo poderoso. En numerosos salmos vemos cómo luchaba con pensamientos de abandono, miedo y desesperación. Sin embargo, constantemente renovaba su mente con la verdad. En Salmos 42:5, escribe: «¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío». David literalmente habla a su propia alma,
desafiando sus pensamientos negativos con la verdad. No negaba sus sentimientos, pero tampoco permitía que estos definieran su realidad. En cambio, elegía renovar su mente con la verdad de quién era Dios y quién era Él en relación con Dios. Aplicar esta renovación de la mente en nuestra vida diaria significa identificar conscientemente los pensamientos tóxicos que han surgido de nuestras heridas emocionales y reemplazarlos intencionalmente con la verdad. Por ejemplo, si una traición te ha llevado a pensar «nunca podré confiar en nadie», puedes contrarrestar esa mentira con verdades como «aunque algunas personas no sean confiables, Dios siempre es fiel y con discernimiento puedo aprender a confiar de manera saludable nuevamente». Este proceso no es instantáneo, pero con práctica constante, literalmente creamos nuevos caminos neuronales que facilitan patrones de pensamiento saludables. Te propongo este ejercicio. Durante una semana, lleva un diario de pensamientos. Cada vez que notes un pensamiento negativo relacionado con tus heridas emocionales, escríbelo. Luego, busca un versículo bíblico que contrarreste directamente esa mentira y escríbelo junto al pensamiento negativo. Léelo en voz alta varias veces. Al final de la semana, revisa tus entradas y observa los patrones. Hay mentiras recurrentes. Hay verdades que necesitas repetirte con más frecuencia. Este ejercicio te ayudará a hacer consciente el proceso de renovación de tu mente y a practicarlo de manera más intencional. Las cicatrices de tus heridas emocionales pueden permanecer, pero cuando renuevas tu mente, esas cicatrices dejan de definir tu historia y se convierten en testimonios de la fidelidad y el poder sanador de Dios, el poder de la comunidad en la sanación. En Eclesiastés 4:9-10 encontramos esta sabia instrucción. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si caen, el uno levanta al otro. Esta verdad es esencial para nuestra completa sanación emocional. Imagina a un alpinista intentando escalar una montaña escarpada completamente solo. Cada paso es un riesgo, cada decisión es crítica, y si cae, no hay nadie que pueda ayudarlo. Ahora imagina al mismo alpinista, pero esta vez conectado con una cuerda de seguridad a otros escaladores experimentados. Cuando resbala, la cuerda lo sostiene. Cuando se cansa, sus compañeros lo animan. Cuando pierde el rumbo, ellos le muestran el camino. El viaje sigue siendo desafiante, pero ahora es significativamente más seguro y probablemente exitoso. Nuestra jornada de sanación emocional es como esa escalada. Podemos intentar hacerlo solos, pero nuestras posibilidades de éxito aumentan exponencialmente cuando permitimos que otros caminen con nosotros. Profundicemos en este pasaje. Más valen dos que uno nos recuerda que no fuimos creados para la soledad, especialmente en tiempos de dolor. Dios estableció la comunidad como un componente esencial de nuestra humanidad. La frase «obtienen más fruto de su esfuerzo» sugiere que hay una sinergia espiritual cuando nos unimos. Los resultados de nuestros esfuerzos combinados superan lo que podríamos lograr individualmente. La imagen de «el uno levanta al otro» es particularmente poderosa en el contexto de la sanación emocional. Cuando estamos heridos, a menudo nos falta la fuerza o la perspectiva para levantarnos por nosotros mismos. Necesitamos personas que crean en nuestra sanación incluso cuando nosotros mismos dudamos, que vean posibilidades que nosotros no podemos ver en medio de nuestro dolor. En la Biblia vemos el ejemplo de Job, quien experimentó pérdidas y sufrimiento devastadores. Sus 3 amigos vinieron y se sentaron en el suelo junto a él durante 7 días y 7 noches. Y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. Aunque posteriormente estos amigos dieron consejos equivocados, su presencia inicial muestra el poder de simplemente estar con alguien en su dolor. También podemos pensar en Ruth y Noemí, 2 mujeres unidas por el dolor de la pérdida que se sostuvieron mutuamente en su viaje de sanación. La lealtad de Ruth hacia Noemí, expresada en su famosa declaración, «A donde tú vayas, iré yo». Ruth 1:16. Ilustra cómo la comunidad fiel puede ser un ancla en medio de las tormentas emocionales. Aplicar esta verdad en nuestra vida requiere vulnerabilidad y confianza.
La sanación emocional profunda rara vez ocurre en aislamiento. Necesitamos tener el valor de compartir nuestras heridas con personas de confianza que puedan caminar con nosotros en el proceso de sanación. Esto no significa exponer nuestro dolor a cualquiera, sino discernir sabiamente quiénes son las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para este propósito. Pueden ser amigos cercanos, familiares, un pastor, un consejero cristiano o un grupo pequeño en la iglesia. El punto es que no podemos sanar completamente solos lo que fue herido en relación con otros. Te propongo este ejercicio. Identifica a 3 personas en tu vida que consideres seguras, compasivas y espiritualmente maduras. Invita a una de ellas a tomar un café o a caminar juntos y comparte una parte de tu viaje de sanación emocional. No necesitas revelar todo de una vez, pero da un pequeño paso de vulnerabilidad. Observa cómo te sientes después. Si la experiencia fue positiva, considera compartir un poco más la próxima vez. Gradualmente, estás construyendo una red de apoyo para tu sanación. Dios sana nuestras heridas a menudo a través de las manos y los corazones de otros. Permitir que otros entren en nuestro dolor no es signo de debilidad, sino de profunda sabiduría. De sanados a sanadores. En 2 de Corintios 1, 3, 4, encontramos estas reconfortantes palabras. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, consolar a todos los que sufren, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar. Este propósito divino completa nuestro círculo de sanación emocional. Imagina un árbol que ha sido gravemente dañado por una tormenta. Sus ramas rotas, su corteza desgarrada, parece que nunca volverá a ser el mismo. Pero con el tiempo y el cuidado adecuado, no solo se recupera, sino que sus cicatrices se convierten en parte de su carácter único. Y lo más extraordinario, de ese árbol dañado ahora brotan semillas que darán vida a nuevos árboles, más fuertes y resistentes gracias a la genética que sobrevivió a la tormenta. Este árbol no solo fue restaurado para su propio beneficio, sino para multiplicar vida a su alrededor. Así ocurre con nuestras heridas emocionales sanadas. Dios no solo quiere restaurarnos para nuestro bienestar personal, sino para convertirnos en canales de sanación para otros. Analicemos más profundamente este pasaje. La frase Padre de compasión nos revela que la compasión está en la esencia misma de Dios. No es algo que Él hace ocasionalmente, sino parte fundamental de quién es. Dios de todo consuelo nos asegura que no hay dolor o tribulación para la cual Dios no tenga consuelo específico y suficiente. Cuando dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, establece el patrón. Primero recibimos de Él. No podemos dar lo que no hemos recibido, pero luego viene el propósito, para que también nosotros podamos consolar. La palabra para indica finalidad, propósito. Nuestra sanación no es el punto final, sino la preparación para una misión mayor. Convertirnos en agentes de sanación para otros. El apóstol Pablo, quien escribió estas palabras, es un ejemplo perfecto. Nadie conocía mejor el sufrimiento que él. En su carta a los Corintios menciona haber sido azotado, apedreado, naufragado, en constante peligro, hambriento, sediento y además cargando la preocupación por todas las iglesias. Sin embargo, lejos de ser derrotado por estas experiencias, Pablo permitió que se convirtieran en credenciales de autenticidad que le daban autoridad para consolar a otros. No hablaba de sanación desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Su ministerio tenía un poder especial precisamente porque había experimentado personalmente el consuelo de Dios en medio de tribulaciones extremas. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Primero, debemos reconocer que nuestras heridas sanadas son parte de nuestro testimonio y ministerio, no algo que debemos esconder o avergonzarnos. Segundo, debemos estar atentos a las oportunidades que Dios nos da para compartir nuestra historia de sanación con otros que están atravesando situaciones similares. Tercero, debemos acercarnos a quienes sufren con humildad, recordando siempre que somos simplemente canales del consuelo de Dios, no su fuente.
Finalmente, debemos mantenernos en un proceso continuo de sanación, porque nuestra capacidad para ayudar a otros está directamente relacionada con nuestra propia salud emocional. Te propongo este ejercicio. Escribe tu historia de sanación en forma de testimonio breve. ¿Cuál fue tu herida? ¿Cómo intervino Dios? ¿Qué aprendiste en el proceso? ¿Cómo es tu vida ahora, comparada con antes? No tiene que ser una historia de sanación completa. Muchos de nosotros seguimos en proceso, pero identifica los avances y victorias que has experimentado hasta ahora. Luego, ora específicamente para que Dios te conecte con alguien que necesite escuchar precisamente tu historia. Cuando esa oportunidad llegue, comparte con valentía, recordando que tu vulnerabilidad puede ser el instrumento que Dios use para iniciar la sanación de otra persona. La mayor prueba de nuestra sanación no es solo sentirnos mejor, sino convertirnos en fuentes de vida y esperanza para los heridos que nos rodean. En ese momento, nuestras cicatrices se transforman en estrellas que guían a otros hacia la luz. Tu camino de sanación. Si este mensaje ha resonado en lo profundo de tu corazón, te invito a que no lo guardes solo para ti. Degusta y compártelo con alguien que conozcas que está luchando con heridas emocionales en este momento. A veces, Dios utiliza medios tan sencillos como un video compartido para iniciar procesos profundos de restauración en la vida de una persona. Tu acto de compartir podría ser exactamente el puente que Dios use para llevar sanación a alguien que amas. Y me encantaría escuchar tu historia. Si has experimentado la sanación de Dios en algún área de tu vida emocional, por pequeña que sea la victoria, compártela en los comentarios. Nunca subestimes el poder de tu testimonio. Lo que para ti puede parecer una pequeña historia de superación, para otra persona puede ser exactamente la esperanza que necesita para creer que su propia sanación es posible. Tu valentía al compartir podría ser la llave que abra la puerta de la libertad para alguien más. Que el Dios de toda consolación, quien conoce cada rincón de tu corazón y cada lágrima que has derramado, continúe su obra de sanación en tu vida. Que tus heridas no solo sanen, sino que se transformen en pozos de sabiduría y compasión de los cuales otros puedan beber. Y que al mirar atrás, desde el otro lado de tu proceso de sanación, puedas ver claramente cómo Dios nunca te abandonó, incluso en tus momentos más oscuros. Él está contigo ahora y seguirá estando contigo en cada paso del camino.